y amanece en Asia. Así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Dania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso estar siempre con ustedes. Shouldn't be up here. I should be back in school. And did not cover ballistic missiles. En el fortalecimiento del libre comercio, en el manejo de las migraciones, tenemos que unirnos para diseñar y fortalecer las respuestas multilaterales. No debemos permitir que las fuerzas destructivas del socialismo y del comunismo repitan los horrores del último siglo. La seguridad de Arabia Saudita será garantizada con el cese de la agresión en Yemen y no con invitaciones a extranjeros. Comenzamos en Nueva York, donde se desarrolla el foro más importante del planeta para muchos, la Asamblea General de Naciones Unidas. Y es precisamente allí donde hoy el presidente de Colombia, Iván Duque, denuncia al régimen de Nicolás Maduro como protector de terroristas. Desde el atril de oradores, el mandatario colombiano dijo que Maduro sirve a los cárteles de la droga y da refugio a grupos criminales colombianos como las disidencias de la FARC y la guerrilla del ELN. Señoras y señores, es el momento de llamar las cosas por su nombre. La dictadura venezolana es un eslabón más de la cadena del terrorismo transnacional. Sus estructuras corruptas son servidoras de los carteles de la droga. Sus alfiles son secuaces de la mafia y alimentan la violencia en Colombia. Refugian asesinos y violadores de niños y quieren ignorar por completo cualquier norma. Por supuesto, quienes pretenden ignorar todos estos hechos terminan convertidos en cómplices de la dictadura. Por su parte, el canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, respondió. Dijo que lo expuesto por el presidente Iván Duque es parte de un falso positivo con intención de agredir a Venezuela. Osama Bin Laden y está en Venezuela. Dicen que está Hamas, que es un grupo palestino que es legal en su país. Y bueno, luego la narcoguerrilla, narco esto, narco lo otro, para provocar lo que hicieron en Ecuador. ¿Ustedes se acuerdan de Ecuador en 2009? Bombardearon territorio ecuatoriano. Eso no va a ocurrir en Venezuela, porque nosotros primero trataremos de impedirlo por la vía multilateral y por la vía del entendimiento. Pero si se les ocurriera, nosotros tendríamos que responder y no queremos que eso pase. ¿Y estarían en 8 minutos en Bogotá? Nosotros, como legítima defensa, que es uno de los principios, tendríamos que defender nuestro territorio. Ojalá no se les ocurra, ojalá respeten a Venezuela y ojalá respeten la paz en ambos países. El día de ayer fueron el presidente de Argentina, Mauricio Macri, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quienes se refirieron en sus alocuciones a Venezuela y al régimen de Nicolás Maduro. Ahora bien, si alguien conoce la Organización de Naciones Unidas por dentro, es nuestro próximo invitado. Hoy nos acompaña Diego Arria, recordemos que fue presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Como siempre, bienvenido. Gracias, embajador, por acompañarnos. Muchas gracias, Dania. Vayamos de lo general a lo concreto. Durante 48 horas hemos escuchado a algunos de los líderes del mundo hacer referencia a Venezuela en este foro internacional. De entrada, ¿eso qué significa para usted? Te voy a decir una cosa. Yo nunca he visto una denuncia más contundente, más firme, más documentada que la que hizo el presidente Duque hoy, al igual que la que hizo el canciller Holmes Trujillo en el Grupo de Lima ayer y ante el grupo de los países signatarios del TIAR. Realmente me sentí súper gran colombiano. Nunca he visto nada semejante en las Naciones Unidas y como dijo el presidente Duque, las cosas hay que amarlas por su nombre y él las especificó. Yo creo que eso puso el tono de lo que está aconteciendo en una asamblea donde el señor Maduro ni siquiera
se atrevió a venir y donde el orador por Venezuela, ese señor que acabas de entrevistar, lo van a poner para el último día. El señor Maduro se fue para Rusia. El hecho de que, bueno, lo ponen el último día por, a ver, vamos, o no vamos por orden alfabética. No, lo pusieron al final, como le corresponde. Eso, dentro de lo que se mueve en la Organización de Naciones Unidas, ¿qué significado tiene, embajador Arria? Bueno, algunos piensan que estos discursos no tienen mayor importancia, que son simples discursos. Yo creo que en esta oportunidad es un poco más allá. Hoy, por cierto, el presidente Trump se reunió con representantes de países latinoamericanos, donde también estaba el presidente Duque, estaba nuestro representante en Washington y el encargado de las relaciones exteriores, nuestro Julio Borges. Yo creo que esto va conformando una posición internacional que yo aspiro a que logremos de una u otra manera influenciar a los europeos, que hasta ahora han sido los que han sido bastante marginales en su indiferencia. El presidente Duque dijo algo ahí, de que en el fondo el no participar era convertirse en cómplice. Ese es el tema que tiene pendiente la Comunidad Europea, como lo tiene también Rusia, que hoy aparece entonces asociado y vinculado no a un régimen cualquiera, sino a una organización criminal que es la que gobierna Venezuela. Mucha gente piensa, doctor Arria, que esto nada significa. Es decir, que esto es algo que pasa cada año, donde cada quien va y dice lo que quiere, pero que realmente no tiene ninguna trascendencia. ¿Usted qué piensa? Usted que estuvo allí adentro, ¿tiene efectos lo que allí se diga? Pues fíjate, generalmente los que critican eso tienen razón. Porque todo el mundo va a denunciar. También estuvo, bueno, no solamente el presidente Duque, tú lo mencionaste, otro presidente, Bolsonaro, Macri, etcétera, el presidente del Ecuador. Aquí tiene una importancia muy particular, porque aquí no simplemente se está denunciando a un régimen que ha acabado con la libertad y la democracia, sino que se está denunciando a una organización criminal, miembro de la Organización de las Naciones Unidas. Esto va a servir para que nosotros podamos desconocer las credenciales que hoy en día tiene el régimen ante las Naciones Unidas. Ese es el primer paso. Pero el segundo es poner en evidencia realmente de una manera muy documentada. Yo creo que el favor, el servicio que le ha hecho Colombia por la vía del presidente Duque y por la vía de su canciller Holmes Trujillo ha sido extraordinario en ubicar a Venezuela en el contexto real de lo que está aconteciendo. Y eso sí tiene para mí importancia. Las reuniones en el contexto de la Asamblea General pueden ser más importantes que el propio escenario del foro, como lo que ocurría hoy, usted lo mencionó, con el presidente Trump y los líderes latinoamericanos por el caso Venezuela. Curiosamente, esas reuniones, lo que se llaman los márgenes de las Naciones Unidas, pueden ser más importantes. De hecho, la reunión ayer del TIAR, del Grupo de Lima, y hoy con el presidente Trump, en el fondo competían con la propia Asamblea General, que tiene un gran número de oradores, donde no siempre están todos los representantes, pero donde hay un récord. Así que yo creo que estas reuniones, que no son frecuentes en los márgenes de las Naciones Unidas, que se hicieron en esta oportunidad exclusivamente por el caso de Venezuela, nunca las vi. No las vi durante la guerra de Ruanda, ni las vi durante Bosnia, ni las vi durante el conflicto de El Salvador. Yo creo que en este caso, la comunidad que nos apoya, y muy en especial el liderazgo que ha tomado el presidente Duque en defensa de Venezuela, que viene montado sobre el esfuerzo extraordinario del secretario general de la Organización de Estados Americanos, y sin la menor duda el apoyo más que contundente del propio presidente de los Estados Unidos, han hecho posible, yo diría, una aparición hoy dentro del marco de las Naciones Unidas como nunca antes hemos tenido. Ahora, no es que yo crea que con eso nosotros vamos a resolver nuestros problemas, no, pero estamos avanzando en ubicar ante un contexto real cuál es nuestra situación. Claro, es decir, lo que tiene importancia hay que resaltarlo. Usted señala, yo nunca he visto reuniones así, no las vi con Ruanda, por ejemplo. ¿Eso cómo se traduce,
doctor Arrea. ¿Eso cómo? Es decir, ¿hay conciencia absoluta de que hay una amenaza real? Yo creo que, digamos, en la región y muchos países europeos, aunque lo nieguen, muchos de los países europeos saben que no habrá una solución pacífica, constitucional, democrática, como repiten muchos países, porque estamos en manos de una organización criminal. Las Naciones Unidas nunca ha enfrentado una organización criminal como la que hoy está instalada en Venezuela. Por lo tanto, el campo de innovación para manejar esto tiene que ser absolutamente amplio. Suena muy bien a los jefes de Estado, no se puede utilizar la fuerza. Bueno, yo creo que lo que pasó en el TIAR, por ejemplo, que en el fondo va a ser la creación de una especie de Interpol, una agencia de inteligencia financiera para ubicar dónde están las personas vinculadas al régimen que violan derechos humanos, roban o participan en lavado de dinero, en droga, es algo que nunca ha visto la región, que no solamente nos va a servir a los venezolanos, a los colombianos, sino que va a servir a la región en el futuro. Y yo me imagino que siendo Colombia un país organizado, tomarán la iniciativa de dar una forma institucional a ese mecanismo. Yo creo que lo que dices tú, hay algunos que se hacen los indiferentes, pero saben perfectamente que no saldremos de la tiranía criminal de Maduro por una vía convencional. No va a ser en Noruega, no va a ser en Barbados, no va a ser en Trinidad. Yo creo que tiene que ser de otra manera. Y los que lo niegan saben perfectamente que esa es la realidad. De todas maneras, no sé si será de una forma convencional o no, pero ver esta escenografía de la Organización de Estados Americanos con todos estos presidentes mencionando Venezuela, contra una fotografía de ver a Nicolás Maduro al lado de Putin, también refleja algo de soledad, digo yo, ¿no? Absoluto. Fíjate que Putin ni siquiera había aterrizado el avión de Maduro en Moscú, donde no lo esperaba, sino yo me imagino el portero del Palacio Presidencial. Moscú dijo, no suscribiremos ninguna clase de acuerdo con el señor Maduro. O sea, de antemano le estaban diciendo. Yo acabo de hacer una entrevista con la agencia noticiosa de ellos que se llama Sputnik, donde decía que qué terrible que un país tan importante como Rusia y un hombre sin la menor duda de una gran importancia como Putin aparezcan asociados a un grupo de narcocriminales que no solamente lo decimos los venezolanos, lo dicen las Naciones Unidas, lo dice la señora Bachelet, lo dice la Organización de Derechos Humanos. Es un hecho conocido y que Rusia aparezca vinculada a esto es algo que yo creo que perjudica notablemente el prestigio de Rusia, no solo en nuestro país, es en toda la región. Ahora, doctor Arrea, antes de despedirlo, no solamente es el... No tienes que despedirme. Bueno, se puede quedar conmigo el programa. No es solamente la denuncia del presidente Duque hoy o las menciones que hicieran los presidentes que ya nombramos, como Bolsonaro, Macri, el presidente Trump. No solamente eso, no solamente la reunión que se diera hoy de Donald Trump con líderes latinoamericanos, fue también la reunión del órgano consultivo del TIAR, fue también la reunión del Grupo de Lima. No puede ser casual. Usted ha sido diplomático y sabe que se trabaja con una estrategia o con algo. Es decir, hay una línea en estos 3 días, parece que ya termina la semana y apenas son 3 días. Hay una línea en lo que ha ocurrido en estos días en Nueva York. Sí, no, yo creo que tú sabes componer escenarios, sabes perfectamente que esto no es accidental. Aquí lo único que faltó esta semana era que la Corte Penal Internacional dijera que ha iniciado un proceso a Maduro por violación por la comisión de delitos de lesa humanidad. Pero yo creo que pasó algo muy importante. El hecho de que 16 países votaran a favor de activar y dejar abierto permanentemente el tratado, el TIAR, el Tratado Interamericano. Esto significa, primero, es un precedente, eso no ha ocurrido en la América, de dejarlo abierto. El segundo, de que le han dado una carta a los países que pudiesen en un momento dado intervenir, fundamentalmente a los Estados Unidos, en el cual hay un número importante de países que estuvieron de acuerdo
de activarlo sin limitación alguna. El hecho de que Costa Rica, Perú y Chile hubiesen propuesto eliminar de la resolución el uso de la fuerza, más bien fue una bendición escondida, porque de hecho entonces los que votaron a favor estaban votando a favor, entendiendo que el uso de la fuerza era algo que no estaba eliminado y que no era descartable. Y eso, en el juego internacional, como van moviéndose los acontecimientos, puede tener en un momento dado una gran importancia cuando se esgrima la carta que dice: aquí teníamos el apoyo de un número importante de países de la región. No es una acción unilateral, sino que es una acción respaldada de carácter multilateral. Diego Arria, presidente del Consejo de Seguridad de la ONU. Gracias, doctor Arria, por acompañarme como siempre. Muchas gracias a ti. Muy buena tarde. Son las... No, tenemos aquí otra cosa, nos dice nuestro equipo de producción. Estas denuncias, claro, vamos a las reacciones de lo que hoy ocurría en la ONU con el mandatario colombiano sobre la situación de Venezuela, las reacciones que produjo dentro del gobierno interino del país. Se lamenta que el tema central del debate sean las malas políticas de Nicolás Maduro. Aseguran que se debe agradecer a la comunidad internacional su preocupación y también solicitar más presión contra quienes hoy han generado tantos males al país. Oliver Fernández tiene este informe. Es la radiografía de una nación que ha involucionado en todos los terrenos. Así reciben en el gobierno encargado de Venezuela las denuncias del presidente colombiano Iván Duque en la ONU. Lamentan que el país sea percibido como una amenaza debido a las irresponsabilidades del régimen. Pero no somos los venezolanos la amenaza es el régimen. Y ha sido denuncias que se han dado durante mucho tiempo y que la respuesta del régimen siempre ha sido negarse a la investigación. La nación se ha convertido en el centro del debate internacional por lo malo, es decir, su crisis. No es debate para bien, es debate para mal, es para hablar de la diáspora, es para hablar de la crisis, es para hablar de la crisis política, es para hablar del tema narcotráfico y de grupos irregulares. Entre otras irregularidades del régimen está la protección a grupos paramilitares en territorio nacional, lo que vuelve a Venezuela una amenaza para otros países. Nosotros no hemos asumido la defensa de nuestra soberanía y hemos permitido el ingreso. Venezuela lamentablemente ha sido el aliviadero de estos grupos. Ante la denuncia de Duque sobre al menos 20 pistas irregulares para el narcotráfico, señalan que por lo menos en el estado Zulia esto se ha vuelto cotidiano. Que en plenas fincas están montando, llegan aparatos, máquinas, montan una estación, una pista, y de ahí salen los vuelos. También señalan que es una irresponsabilidad de la Fuerza Armada la presencia de estos grupos. Que tienen que defender la autonomía y nuestra independencia, nuestra autodeterminación, defender el suelo patrio. Mientras tanto, otra arista es la migración, que ha colocado al país en el ojo de la comunidad internacional, afectando a naciones del continente. ¿Y cómo no van a emigrar nuestros muchachos, nuestras muchachas o los padres de familia? Cuando la pérdida del poder adquisitivo desapareció, cuando el signo monetario nacional no vale absolutamente nada para el intercambio comercial. Han agradecido a gobiernos del continente por la ayuda que se ha dado a los venezolanos. También han señalado que es importante la presión internacional, pero que no debe ser la única. Debe haber también presión dentro del país para que haya resultados efectivos y positivos a esta situación. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Alaya. Veamos otros temas que son parte de la agenda informativa del día. De la reunión del presidente Trump con líderes latinoamericanos, les hablamos más adelante. Es noticia el Tribunal Constitucional del Perú, que podría decidir sobre el habeas corpus para la liberación de la lideresa opositora Keiko Fujimori. Los magistrados revisaron hoy durante una sesión de 2 horas los elementos presentados por una hermana de la líder del partido Fuerza Popular y que busca poner fin a su encarcelamiento por casi un año. Recordemos, la justicia había rebajado de 36 a 18 meses el tiempo de prisión preventiva para Keiko. Es noticia el llamado hecho por la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa en México al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, en una nueva investigación por la desaparición de los 43 normalistas el 26 de septiembre de 2014.
La unidad especial también citó a Iñaki Blanco, quien se desempeñaba como procurador del Estado, y a Leonardo Vázquez Pérez, exsecretario de Seguridad Pública de Guerrero. A un día de que se conmemore el 5º aniversario de su desaparición, la Fiscalía General de México comenzó a buscar los restos de los estudiantes en un basurero municipal a media hora de Iguala. Es noticia el Reino Unido, donde el Parlamento reanudó en horas de la mañana las sesiones tras el fallo emitido por el Tribunal Supremo el pasado martes. El máximo poder judicial británico consideró nula e ilegal la suspensión decretada por el primer ministro Boris Johnson. El inicio de las actividades estuvieron marcadas por el tema que ocupa la atención de la esfera política en Europa, el Brexit. Legisladores de la oposición afirmaron que el mejor camino para la nación es la renuncia del líder conservador y el llamado a nuevas elecciones. Nuestra prioridad es simplemente evitar una salida sin acuerdo de la Unión Europea el 31 de octubre. Lo hemos dejado claro desde el principio. Por eso hemos apoyado la legislación interpartidista para obligar al gobierno a aplicarla en la Unión Europea. Y es muy detallada, incluso establece en términos la carta que el primer ministro debe enviar a la Unión Europea. En ese momento sería apropiado mover un voto de censura para obligar al primer ministro a dimitir ya y celebrar elecciones generales. Continuamos con más en la tarde de hoy. El presidente Donald Trump se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en la ciudad de Nueva York. Los dos mandatarios están en este momento en la mira mundial, tras divulgarse una conversación en la que Trump pidió insistentemente al presidente de Ucrania que investigase a su principal rival político del momento, el demócrata Joe Biden, y al hijo de este, Hunter Biden, por sus negocios en Kiev. Por esto, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pidió iniciar una investigación formal para buscar un juicio contra el presidente Trump. En esta cita, ambos mandatarios insistieron en que no hubo presiones. Sin embargo, Trump se mostró interesado en que se mantenga la investigación contra el hijo de Biden y sus negocios. ¿Ha tenido alguna presión del presidente Trump para investigar a Joe Biden o a Hunter Biden? Creo que ustedes han leído todo. Creo que ustedes leyeron el texto. Lo siento, pero yo no quiero involucrarme en elecciones democráticas en las de Estados Unidos. Nosotros tuvimos, creo yo, una buena llamada. Fue normal, hablamos sobre muchas cosas. Entonces, creo que ustedes han leído que nadie me presionó. Sí, no hubo presión absoluta. No hubo presión. Ustedes saben que no hubo presión. Lo único que tienen que hacer es verlo en la llamada, pero ustedes lo saben, pero ustedes preguntaron y agradezco la respuesta. ¿A usted le gustaría que el presidente Zelensky hiciera más sobre la investigación de Zelensky? No, yo quiero que él haga lo que pueda hacer. Esto no fue su culpa, él no estaba allí. Pero lo que él pueda hacer en términos de corrupción, porque la corrupción es masiva. Ahora, cuando el hijo de Biden se va con millones de dólares de Ucrania y no sabe nada y le están pagando millones de dólares, eso es corrupción. Cuando el hijo de Biden sale de China con miles de millones de dólares, los mayores fondos que sacaron de China, y está allí para una reunión rápida a bordo del Air Force 2, creo que eso es algo horrible. Antes de eso, la Casa Blanca había publicado la transcripción de la conversación telefónica que sostuvo el presidente Trump con su homólogo ucraniano, en la que habría presionado por una investigación contra la familia de su posible rival político, el precandidato presidencial Joe Biden. Este fue el punto que llevó a la presidenta demócrata, recordemos, como hemos dicho, Nancy Pelosi, de la Cámara de Representantes, a anunciar la apertura de una investigación formal, que constituye la primera fase de un proceso de destitución contra el presidente Trump. Donald Trump con la soga al cuello. La Casa Blanca divulgó la transcripción de la llamada entre el mandatario estadounidense y su homólogo ucraniano.
incidente que impulsó a los demócratas a pedir formalmente el juicio político contra el líder republicano. El texto confirma que Trump solicitó al presidente Volodymyr Zelensky su colaboración para abrir una posible investigación por corrupción vinculada al ex vicepresidente Joe Biden, quien podría convertirse en su contrincante de cara a las elecciones de 2020. Y le pidió que se pusiera en contacto con el fiscal general William Barr y con su abogado personal Rudolph Giuliani para iniciar el procedimiento. Hay mucho de qué hablar sobre el hijo de Biden, que Biden detuvo las acusaciones en su contra y mucha gente quiere saber sobre eso. Así que lo que puedas hacer con el fiscal general sería grandioso. Biden se estaba regodeando que él detuvo las acusaciones. Así que si puedes revisar eso, me suena muy horrible. El punto álgido de la controversia surge porque unos días antes de la llamada, Trump había ordenado a su jefe de gabinete suspender la ayuda militar a Kiev, fondos que ya habían sido aprobados por el Congreso. Los demócratas han insinuado que el presidente usó esta asistencia para presionar a su par ucraniano a investigar a Biden y las actividades de su hijo Hunter, quien en 2014 trabajó para un grupo de gas ucraniano cuando su padre era vicepresidente en el gobierno de Barack Obama. Y el favor que pidió Trump le sirvió a la mesa a los demócratas para iniciar el camino hacia el impeachment con el que desde hace tanto tiempo habían amenazado. Trump rechazó las acusaciones, las que consideró infundadas. Es la mayor cacería de brujas en la historia de Estados Unidos. Es una cosa desgraciada. La carta fue una gran carta, me refiero a la carta que refiere la llamada. Esto se hizo por mi insistencia y otra gente que la leyó. Era una carta amigable, no hubo presión. Los principales líderes del Partido Republicano insistieron en que la movida demócrata es un truco político. Han estado investigando a este presidente antes de que fuera elegido. Han votado 3 veces sobre el juicio político en este piso. Nuestro trabajo es centrarnos en el pueblo estadounidense. Nuestro trabajo es legislar, no continuar investigando algo en la parte de atrás cuando no se puede encontrar ninguna razón para impugnar a este presidente. Y aunque la conversación que se registró el pasado 25 de julio no demuestra explícitamente un intercambio de bienes por servicios entre ambos líderes, sí deja en evidencia una petición directa para investigar a un rival político, lo que según los expertos puede ser considerado traición por parte del presidente estadounidense. Ahora bien, cuando son las 5:38 minutos, hora costa este en los Estados Unidos, ¿de qué se trata este juicio político o impeachment, como se dice? Es una herramienta de uso excepcional para remover a un presidente estadounidense de su cargo. El proceso, que consta de 2 pasos, comienza cuando un legislador considera al presidente culpable de una traición, de corrupción u otro delito mayor, de acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos. El voto inicial tiene lugar en la Cámara de Representantes y necesita una mayoría simple para continuar. Si se abre un juicio político, el caso se traslada al Senado para el proceso de impeachment. De los 100 miembros de la Cámara Alta, 2/3 deben estar de acuerdo para alcanzar una condena. Si eso sucede, el presidente es automáticamente removido de su cargo sin posibilidad de apelación. Aunque ningún presidente estadounidense ha sido expulsado en un proceso de destitución, 2 fueron acusados por la Cámara de Representantes y luego absueltos en el Senado. Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998. Nixon renunció en el 74 para evitar un juicio político por el escándalo de Watergate. Cualquier funcionario federal bajo sospecha de haber cometido un delito mayor puede ser sometido a un juicio político. Para hablar sobre esto, quiero saludar a nuestra próxima invitada, Brenda Estefan. Ella es analista de política internacional. Señora Estefan, bienvenida a la tarde de NTN 24. Gracias por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes. Igual para nosotros tenerla. ¿Puede ser efectivo este mecanismo, dado que nunca se ha destituido un presidente a través de él en los Estados Unidos? Me parece que sí, es un camino legal, digamos, abierto, establecido en la Constitución, que permite, dada la circunstancia, destituir un presidente. Desde luego que esto no es peccata minuta, no se trata de algo menor, se trata de algo que muy pocas veces se da, no solamente en la historia de Estados Unidos, sino en la historia de cualquier país. Primero, porque habría que probar este crimen o este delito mayor,
cometido por parte del presidente. Y segundo, porque se trata finalmente de un juicio político. Es decir, que a la hora de votar no es un juicio en términos meramente legales, sino que se trata de un juicio en el que los legisladores emiten su voto para declarar culpable o inocente al presidente de Estados Unidos, y es así como finalmente se decide si se destituye o no. Por eso es que es complejo que realmente avance, digamos, y llegue a algún puerto, un proceso como este, porque entran en juego un sinnúmero de cosas. En este caso en particular, creo que el tema de la opinión pública será sumamente importante dado las futuras elecciones presidenciales. Pero, es decir, ¿tiene sentido para usted que sea invocado en este momento? Es decir, no es como señala el presidente, que insiste en decirlo siempre, que es una cacería de brujas jamás conocida en los Estados Unidos. Yo creo que puede tener sentido en la medida que la población estadounidense perciba la llamada con el presidente de Ucrania como un delito mayor de Donald Trump. Y en ese sentido, la población estadounidense cambie su opinión, que al día de hoy más o menos un 35% está a favor del famoso proceso de destitución o de impeachment, del juicio político. Si ese porcentaje los demócratas lograran transmitir un mensaje lo suficientemente claro para el votante general, que haga que realmente la mayor parte de los estadounidenses o un porcentaje alto crea que Donald Trump debe llevarse este juicio y ser destituido, entonces podría tener sentido político. De no ser así, me parece que es altamente riesgoso para los demócratas, porque sabemos, como ya explicabas en el programa, que el procedimiento es largo y complicado. Sí. Y si bien es altamente probable que en la Cámara Baja se acepte, digamos, el inicio del juicio por la conformación de la misma Cámara Baja, donde la mayoría la tienen los demócratas, lo que es muy poco probable es que en el Senado se pase, porque en el Senado la mayoría la tienen los republicanos y se requerirían 2/3 partes, es decir, 67 de los 100 votos del Senado para que realmente se llegara a la destitución de Donald Trump, y eso se antoja complicado, de manera que desde luego hay un riesgo. ¿Hay alguna otra opción política? Me parece que podría haber un juego del presidente del Senado, de Mitch McConnell, que pudiera jugar para evitar que se llegara a una votación en el Senado, que pudiera utilizar ahí algún recoveco de la ley para evitar que el juicio se llevara a cabo en el Senado. Y ahí quizás podría ser un poco más benéfico para los demócratas, porque podrían utilizarlo a su favor diciendo los republicanos obstruyen la ley, los republicanos no quieren transparencia. Pero si se le absuelve en el Senado, me parece que no será benéfico para los demócratas. Aparte de, hay un riesgo, señor Estefan, no sé lo que usted piense, pero también el presidente Trump, que maneja muy bien la comunicación a través de sus redes sociales, puede aprovechar esto, puede convertirse en víctima quizás y sacar también provecho político. Lo hemos visto en otras situaciones similares. Sí, lo ha dicho ya el jefe de campaña de Donald Trump, que esto al contrario los beneficia. Lo han dicho algunos de los asesores políticos de Trump, se ven incluso beneficiados, porque dicen lo que está manifestando este intento de destitución por parte de los demócratas es que no tiene herramientas para debatir con las políticas públicas de Trump. Este es el argumento de los asesores de Trump, y que entonces en su desesperación están buscando destituirlo. Y claro que se puede victimizar, y claro que pudiera tener algún rédito político para Donald Trump. Sin embargo, me parece que Nancy Pelosi y los demócratas pues han hecho, antes de tomar esta decisión, desde luego un cálculo político acucioso para saber cuál es el riesgo que están tomando y para saber cuáles son los posibles escenarios a los que se enfrentan en los próximos meses, de manera que no le afecte de manera dramática al Partido Demócrata en las elecciones presidenciales de este 2020. Ahora, señor Estefan, usted decía que esto podía ser beneficioso para el Partido Demócrata solo si lograban convencer a ese 30 o 35%, lograban aumentar la cifra, convencer a una buena parte de los estadounidenses de que el presidente habría violado la ley.
o habría presionado indebidamente con esa llamada al presidente de Ucrania. Le pregunto, en la transcripción que se ha conocido, ¿usted cree que hay algo que pueda implicar esa presión, que pueda ser un elemento que la sociedad en su conjunto estadounidense digan sí, es verdad que hay presión, está demostrado absolutamente? Yo creo que sí hay elementos, sin embargo no es contundente. Es decir, lo que muestra la transcripción, digamos, la versión estenográfica de la llamada es desde luego una presión por parte de Donald Trump al presidente de Ucrania en el sentido de atender este famoso caso que pudiera, digamos, incluir o afectar a Joe Biden. De ser así, creo que sí podría haber elementos, sin embargo no es concluyente porque no hay una conexión directa, o digamos un quid pro quo, entre el haber dejado de dar el apoyo militar de Estados Unidos, los famosos $400 millones que el gobierno de Estados Unidos supuestamente daría a Ucrania y no se lo ha dado por varias semanas, a cambio del apoyo. Establecer esa liga entre esas dos cosas va a ser fundamental. Creo que pueda depender el ánimo en la opinión pública en Estados Unidos. Desde luego, de que se dé a conocer la queja del, digamos, del denunciante, del famoso whistleblower, que se conozca bien cómo está estructurada y cuáles son sus argumentos. Primero. Segundo, de las participaciones de los actores políticos en este momento. Y tercero, desde luego, del manejo de los medios de comunicación. Habrá que ver hacia dónde se va inclinando la balanza y cómo afecta esto en la opinión pública. Creo que muy pronto, en unos cuantos días, tendríamos que estar viendo un cambio en la opinión de los estadounidenses y que se viera esto no como una jugarreta política, sino como un claro, digamos, crimen mayor o delito mayor por parte de Donald Trump. Si se llega a ese escenario, entonces podría ser benéfico para los demócratas. Claro, que fuese como una clara violación. Ahora, señor Estefan, le pido que se quede un minuto con nosotros porque justo una de nuestras periodistas en Estados Unidos hace un informe sobre 2 recientes encuestas que revelan que la mayoría de los estadounidenses no está de acuerdo con un proceso de juicio político contra el presidente Trump. Analistas consideran que para los estadounidenses es más importante que el Congreso avance en una agenda legislativa y no en una investigación contra el mandatario. Quiero pedirle este informe a nuestra periodista Paola Serna en Miami. Le pido que esté con nosotros porque la quiero comentar posterior a que termine esta nota. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, 2 encuestas que han sido recientemente publicadas, la de Político y la de Quinnipiac, dan como resultado que para la mayoría de los votantes, es decir, las personas registradas en Estados Unidos para votar, pues estarían en contra de que se lleve a cabo este proceso de destitución del presidente Donald Trump. La encuesta de Político fue realizada hasta el fin de semana y dio como resultado que un 49% de los registrados para votar no quieren que se inicie este juicio político contra un 36% que consideran importante que se realice. En cuanto a las de la Universidad de Quinnipiac, un 57% están en contra que se lleve a cabo el juicio político, en contra de un 37% que se encuentran a favor de que se realice dicho enjuiciamiento. Los expertos consideran que muchos de los votantes de alguna manera están cansados porque desde hace mucho tiempo se está manejando la posibilidad de un juicio en contra del presidente Donald Trump, antes por Rusia, ahora por el tema de Ucrania, y puede ser esta la razón por la cual prefieren que el Congreso en este momento se enfoque en cosas más importantes para ellos. Como hemos visto durante todo el año, lo de la destitución del presidente por el tema de Rusia es algo que, digamos, se ha saturado y ha cansado ya al pueblo americano. Yo creo que el eco que hacen esas encuestas es el sentimiento del norteamericano y del votante, que ya no tiene tanto interés en ver una destitución del presidente, pero más que los candidatos se enfoquen en lo que son las elecciones presidenciales y también en las políticas públicas. Yo creo que eso está demostrando que el Partido Demócrata, aunque yo sí creo que es importante hacer investigaciones cuando hay dudas en algo, en cualquier líder político, también es importante concentrar y escuchar al pueblo americano y ver si realmente es el camino correcto lo que quiere el pueblo americano, o enfocarse realmente en legislar, que es lo que deben de hacer.
Yo considero que sí, que se lo deben hacer. ¿Por qué crees que...? Bueno, porque él es el primero que está violando todas las leyes, como dicen en la televisión, y eso no está permitido a ningún ciudadano. No, porque yo soy de Trump 100%. Ajá, ¿y qué opina usted? Que no le hagan ningún juicio a Trump. Trump es lo mejor que hay. ¿No cree que deben hacerle un juicio? No, señora, no hay que hacérselo a los demócratas, todos son una pila fresca. Ya era tiempo que alguien haga valer la ley en este país y lo que hizo está muy mal. Los expertos consideran que la atención de los estadounidenses, incluyendo por supuesto las personas que se encuentran registradas para votar en las próximas elecciones del 2020, están centradas en lo que ocurra en las próximas horas e incluso en los próximos días en cuanto a el presidente ucraniano y el presidente Donald Trump. También si es que salen nuevas pruebas o nuevos argumentos de la conversación telefónica que tuvieron previamente, y esto por supuesto pudiera cambiar pues la inclinación de la aceptación o no de los votantes estadounidenses sobre este proceso que se sigue en contra del presidente Donald Trump. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola. Gracias por la información. Regreso con nuestra invitada, Brenda Estefan. Señor Estefan, 49% por un lado no estaría de acuerdo, 51% por el otro lado no estaría de acuerdo. Si vamos a los testimonios de la gente que presentó nuestra corresponsal, yo le diría o le preguntaría, ¿temas como estos no contribuyen a polarizar más las sociedades? Sin duda creo que esto va a polarizar y más de cara a las elecciones de 2020. Sin embargo, creo que no hay nada escrito en piedra, es decir, coincido en que al día de hoy las encuestas dan un porcentaje mayoritario en contra del proceso de destitución, pero sucedía lo mismo en el caso de Nixon, cuando el Watergate. Y solamente en la última semana, cuando ya los elementos contundentes de la investigación fueron develados y conocidos por la opinión pública estadounidense, cambió esta tendencia. Solamente en la última semana estuvo por encima del 50%, nunca en grandes niveles, llegó a un 56%. Sin embargo, creo que hay que esperar a ver qué elementos adicionales contundentes pudieran develarse en los próximos días, cuáles son los posicionamientos de los actores políticos, cuál es el manejo de los medios de comunicación y finalmente cómo impacta esto en la opinión pública. Y eso será clave para ver cómo votarán los legisladores. Lo que creo realmente es que es altamente improbable que Donald Trump sea destituido por la conformación del Senado. Claro. Lo que está ahorita más a discusión es qué tanto beneficia o afecta a demócratas y republicanos el arrancar este proceso. Señor Estefan, le agradezco muchísimo que estuviese con nosotros en NTN 24. Un gusto estar con ustedes en la tarde. Buenas tardes. Igual para usted. Muchísimas gracias. Brenda Estefan, analista política internacional. Son las 5:53 minutos en la costa de este tiempo de una nueva pausa en la tarde de hoy. Al regreso, retomamos el tema de Naciones Unidas con la reunión que se produjo entre el presidente Trump y líderes latinoamericanos. ¿Qué pasó allí? Hacemos un recuento, un resumen de lo que se planteó y quienes hablaron, pero podremos conversar, por una parte, con el embajador Carlos Vecchio, el embajador del gobierno interino en los Estados Unidos, y por otra parte con Carlos Luna, internacionalista. Ya regresamos. Continuamos con más en la tarde de hoy. En esta parte del programa hablamos de la reunión que se produjo en la ciudad de Nueva York. Por primera vez, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estuvo en una misma sala con varios mandatarios de América Latina para evaluar las alternativas frente a la crisis en Venezuela. Durante el encuentro, Trump acusó a Maduro de vender su país a la dictadura de Cuba. Trump dijo además que el futuro del hemisferio occidental será escrito por patriotas que aman la libertad y no por socialistas ni tiranos. La noticia con nuestro periodista en Nueva York, Alejandro Rincón. Alejandro, bienvenido. Buena tarde.
Hola Idania, televidentes del Canal de las Américas. Este miércoles 25 de septiembre debe ser una fecha para anotar en el calendario, en el proceso de seguimiento cronológico hacia el restablecimiento de la democracia y del orden constitucional en Venezuela. Y todo por un argumento muy claro. Una reunión sin antecedentes que ha tenido lugar en la Gran Manzana. 12 líderes de América Latina, respaldados por Estados Unidos, una de las principales potencias del mundo, en comunión, en unión y con un propósito reafirmado para avanzar en un mecanismo y una estrategia conjunta que permita una vez más a los venezolanos vivir en libertad. El presidente anfitrión, Donald Trump de los Estados Unidos, entregó nuevas y fuertes declaraciones en contra del régimen de Nicolás Maduro y en un tono enérgico y muy claro atribuyó parte de la crisis en territorio venezolano a la influencia del régimen cubano. Infortunadamente, unos pocos países fuera de este hemisferio continúan permitiéndole a este depravado régimen acceder a apoyo militar y tecnológico. El factor más importante que alienta al régimen venezolano es la dictadura comunista en Cuba. Maduro le permite a los cubanos saquear el petróleo venezolano, llevarse su riqueza y asaltar a su pueblo. Él le ha permitido a miles de agentes cubanos infiltrar las fuerzas de seguridad de Venezuela y otras instituciones. En otras palabras, Maduro ha vendido a su nación a una dictadura extranjera y ha pasado así durante mucho tiempo. El mundo civilizado debe presionar al régimen cubano para que abandone Venezuela inmediatamente y Estados Unidos está listo para apoyar a un gobierno de transición democrática. En tono similar se dieron las declaraciones de todos y cada uno de los 12 representantes de los gobiernos de América Latina. Los presidentes de Colombia, de Ecuador y también de Chile expresaron fuertes denuncias en contra del régimen de Nicolás Maduro. Todos sabemos aquí que estamos lidiando con un régimen criminal y corrupto. Y la conclusión es que esta dictadura debe llegar a su fin. Maduro es parte del problema y jamás será parte de la solución. La solución ha sido expresada por el presidente Duque. Nosotros debemos poner fin a este régimen, tener un gobierno transicional, llamar a elecciones libres, abiertas y transparentes. Y luego, la gran historia de cómo reconstruir Venezuela empezará. Haciendo el seguimiento de esta historia, NTN 24 estuvo allí presente monitoreando esas declaraciones dentro de la sala donde tuvo lugar esta sesión. También afuera, una vez había concluido esta importante cita, NTN 24 habló directamente con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, quien en los siguientes términos explicó para él cuál ha sido el importante más avance dentro de esta importante cita. Vea. Quienes somos países cercanos a Venezuela, que vemos transitar, casi como muertos vivientes, lo decía, a hermanos queridos, humildes, que van por avenidas, que van por calles, que van por carreteras, buscando con la mirada incierta, sin saber lo que les viene, porque un régimen despótico que a guisa de justicia social, a guisa de gobernanza, lo único que hizo es expoliarlos, saquearlos, masacrarlos. Ese gobierno despótico está tocando ya su fin. Espero que lo más pronto posible se llame a que la democracia se ejerza de manera efectiva en el hermano país de Venezuela. Por supuesto, con amplia observación internacional y que Maduro abandone definitivamente el poder. Justo a la luz de las declaraciones que ustedes acaban de ver, el argumento claro que queda por el momento es la determinación de los gobiernos de América Latina y el respaldo de los Estados Unidos para avanzar en el proceso que restablezca la democracia en territorio venezolano. Está por verse finalmente qué estrategias adicionales toman los gobiernos de la región, algo que empezará a suceder dentro de 2 meses. Fuentes aseguran a NTN 24 que justo es aproximadamente en este lapso cuando habrá una sesión de seguimiento al encuentro que ha tenido lugar en la ciudad de Nueva York. Y allí, pues, una vez tenga lugar esta reunión de avance, pues conoceremos más de qué le harán los gobiernos de la región para ayudar a los venezolanos a restablecer la democracia en su país. Es todo lo que tenemos para ustedes en directo desde la sede general de Naciones Unidas. Idache continúa más con La Tarde. Gracias, Alejandro. Gracias por la información. Y en esta parte del programa nos acompaña el embajador del gobierno interino de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio. Embajador, gracias por atendernos en medio de tantas reuniones y encuentros. ¿Cómo valora esta reunión? Gracias, Idania, por esta oportunidad. Yo te puedo decir, Idania, que este es un paso muy importante que hemos dado el día de hoy. En el marco de la Asamblea General, que se haya dado esta reunión
con el presidente Trump y varios líderes de Latinoamérica, donde estuvieron presentes 16 países de la región, marca la importancia de la crisis de Venezuela, marca el compromiso que tiene toda la región y en este caso la administración Trump de buscar un cambio político en Venezuela lo antes posible y por supuesto reafirma el compromiso con el gobierno que nosotros representamos, con el liderazgo de Juan Guaidó y sobre todo la urgencia de buscar la salida a la crisis de Venezuela. Si tuviera que rescatar algo en particular, algo en concreto de este encuentro de hoy, ¿qué sería? Primero te diría, Idania, que este compromiso que se ha asumido allí también eleva el tono de la discusión en este momento. Si vimos los discursos tanto del presidente Trump, el presidente Duque, el presidente Piñera, destacan algo muy relevante en este momento, que Nicolás Maduro y su régimen se han convertido en una amenaza para la región. Es un régimen que está vinculado con grupos terroristas, que está vinculado con el narcotráfico, que está vinculado con abuso de los derechos humanos, con transacciones ilícitas que tienen que ver con el oro y que lo convierten claramente en una organización criminal y en una amenaza para toda la región. Y ese aspecto, Idania, yo lo resalto, porque todos los presidentes que dieron los discursos y con quienes hemos podido conversar, este tema ya cobra otra relevancia y ha sido una forma de elevar el discurso en este escenario internacional. Así que hoy Maduro se convierte en una amenaza para la región y en una necesidad para la región de buscar ese cambio que nosotros estamos aspirando. Embajador, ¿podemos esperar medidas conjuntas a partir de ahora, de todos estos eventos que se han dado? ¿Qué hay de aquí en adelante? Bueno, hemos tenido, Idania, medidas conjuntas que han adoptado los países, tanto Estados Unidos, Canadá, algunos países de Latinoamérica y Europa, en menos medida. Pero creo que de aquí en adelante, con esta amenaza que hoy representa Nicolás Maduro, sin duda que vamos a ver medidas mucho más fuertes para elevar la presión y buscar la salida del régimen y recuperar nuestra democracia. En particular, Idania, te destaco la aprobación o activación del Tratado de Asistencia Recíproca, TIAR, donde allí los países se comprometen a perseguir, investigar, extraditar a todos los funcionarios del régimen que estén vinculados con actividades terroristas, de narcotráfico, de lavado de dinero, y ese conjunto de acciones vas a ver que se van a ir implementando en las próximas semanas. Lo que te destaco es que hay el compromiso de los países de asumir mayor presión y mayor acciones que nos lleven a nosotros a derrotar a la dictadura y lograr la estabilidad política en la región y, por supuesto, recuperar la democracia en Venezuela para poder parar el sufrimiento de los venezolanos. Embajador, le agradezco muchísimo, lo dejo seguir, sé que está de un encuentro para otro. Gracias por estos minutos con nosotros. Gracias a ti, Dania, por esta oportunidad. No, gracias a Carlos Vecchio, siempre nos atiende con mucha amabilidad. Son las 6:09, hora costa este en los Estados Unidos, hora Venezuela. Quiero saludar ahora en esta parte del programa a Carlos Luna, él es internacionalista, profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela, es directivo del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, del COBRI, para profundizar un poco más en lo que ha ocurrido hoy. Profesor, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Dania, es un placer para mí estar en tu programa. Si tuviese que calificar o significar estos 3 días para Venezuela en el plano internacional, ¿qué diría? Bueno, primero decirte que tiene una significación muy importante porque pareciera que se hubiera producido un alineamiento de todos los espacios que tienen que ver y que conciernen a Venezuela, porque esto lo refiero fundamentalmente con respecto a la reunión del Grupo de Lima que hubo en Nueva York, la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del órgano de consulta del TIAR, lo que tiene que ver con la reunión de los presidentes de América Latina respecto del gobierno de los Estados Unidos y con Donald Trump en persona, y lo que es la reunión del Grupo Internacional de Contacto. Todo esto teniendo como fondo, teniendo como gran escenario la Asamblea General de Naciones Unidas, con lo cual se deja claro varias cosas, Idania. La primera de ellas es que Venezuela es un
una amenaza para la seguridad nacional y para la seguridad hemisférica que es preciso atender. Atender también lo que es la emergencia humanitaria compleja que se está agravando en nuestro país en este momento y que está generando todo un desequilibrio a nivel geopolítico. Y además de eso, la necesidad imperiosa del restablecimiento de la democracia, de la libertad y el Estado de Derecho en nuestro país. Yo creo que esto es fundamental, creo que esto es significativo y todo esto ha quedado a las claras en esta semana que aún no termina, y apenas vamos por el miércoles, pero que se avisora como trascendental para la historia de Venezuela. Profesor Luna, ¿se trabajó para que todo esto ocurriera bajo el paraguas de la Asamblea General de Naciones Unidas, es decir, el órgano consultivo del TIAR, el Grupo de Lima, la reunión del presidente Trump del día de hoy con líderes latinoamericanos, los discursos dentro de la Asamblea? Mira, yo creo que sí, en parte porque Naciones Unidas es el espacio por excelencia que reúne a todos los pueblos del mundo. Y donde esta semana es trascendental para el mundo, el 74º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General. Sin embargo, creo que los acontecimientos también van generando una dinámica, una inercia propia en la cual el agravamiento de la situación, el hecho de los acontecimientos recientemente acaecidos con respecto a lo que es la disidencia de la FARC, lo que tiene que ver con la emergencia humanitaria compleja y el segundo informe Bachelet en cuanto al estado de los derechos humanos en Venezuela, todo ha generado y todo ha provocado una inercia que ha hecho que todos los estados se pongan de acuerdo y fundamentalmente otro acontecimiento que no podemos dejarlo pasar por alto, que es el hecho del cese de las conversaciones de Barbados y la mesa de diálogo, esta improvisación de mesa de diálogo para tratar de dar una percepción de democracia, una percepción de diálogo, una percepción de apertura del régimen de Nicolás Maduro, con lo cual creo que los estados se aceleraron en sus objetivos nacionales para tratar de buscar una solución pronta a la crisis en Venezuela. Ya que menciona lo que es la mesa de Barbados y lo que fueron todos estos intentos de diálogo, no puedo obviar preguntarle, ante toda esta reacción internacional, ¿dónde queda ese acercamiento del régimen con sectores minoritarios de la oposición venezolana? Mira, ¿dónde queda? Queda vamos a decirlo, queda en el ostracismo, queda en un punto bien bajo, en un punto bien lejano de la agenda, porque yo voy a tratar de citar lo más textual posible la declaración del Grupo de Contacto Internacional. La declaración del Grupo de Contacto Internacional decía, entre otras cosas, que solamente una negociación y un diálogo en Venezuela sería reivindicado bajo el mecanismo de Oslo, en primer lugar. En segundo lugar, bajo una participación representativa y verdaderamente plural de todos los involucrados en Venezuela, y ese organismo fundamentalmente es la Asamblea Nacional. Y no tendrá validez y no tendrá verdadera representatividad y legitimidad si no se toma en cuenta a la Asamblea Nacional, a sus diputados y principalmente a su presidente Juan Guaidó. El encuentro de hoy con el presidente Donald Trump es una manera de decir que Venezuela sigue siendo importante para los Estados Unidos. Mira, sin lugar a dudas, esto es un nuevo espaldarazo a lo que tiene que ver con el rol estratégico, geopolítico y geoestratégico de Venezuela como factor que genera equilibrio en la región. No solamente por su potencial petrolero, no solamente por su posición geográfica, sino porque estamos hablando de un tema que es sumamente delicado y que lo escuchábamos en las palabras del presidente Duque en el día de hoy.
que es primero la invocación de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Eso también quedó reflejado en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en su órgano de consulta, que es el hecho de que Venezuela pareciera que se está convirtiendo en un producto de un gobierno forajido, de un régimen forajido y un régimen criminal, está debilitando las instituciones del Estado venezolano, convirtiéndolo en un Estado fallido. Si esto se llegara a reproducir en el marco de la emergencia humanitaria compleja, que ha hecho que prácticamente 4.8 millones de venezolanos salgan de Venezuela, entonces estamos hablando de que para el año 2020 podríamos estar en una crisis de carácter general, de carácter hemisférico, que obviamente va a desestabilizar no solamente a los Estados Unidos, sino a todos los países de la región. ¿Cómo luce Maduro? Le hacía esa pregunta a Diego Arria en la primera parte del programa. ¿Cómo luce Maduro ausente de este foro en este momento? Mira, Maduro se ve primero aislado, y Maduro se ve, aparte de todo, con un margen de maniobra mucho más bajo, con un margen de maniobra cada vez más bajo. Es como que, no sé si recuerdan los televidentes y recuerdas tú los cómics de la década pasada, y con esto estoy dejando a las claras mi edad, que los cómics que eran una persona que estaba en el medio, el personaje del cómic, y se le venían cerrando las paredes. Bueno, precisamente eso es lo que le está pasando a Nicolás Maduro. Su margen de maniobra está cada vez más pequeño. Creo que trató de buscar ayuda en la Federación Rusa, pero te voy a rememorar lo que fue la crisis de los misiles cubanos de 1962. Al final de cuentas, las grandes potencias se sientan y se entienden entre ellas, producto de su interés en términos de poder, y siempre dejan a los países más pequeños a su suerte, y mucho peor a los líderes personalistas a su suerte, producto de que no están alineados con esos intereses. Es decir, lo que estoy queriendo representarte, Idania, es que en cualquier momento, porque en las relaciones internacionales no hay amigos, sino hay intereses, pudiera haber una conversación, un acercamiento entre Rusia y los Estados Unidos, sí, dejando por fuera también a Nicolás Maduro. Quiero agradecer a Carlos Luna, internacionalista, directivo del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, el COBRI. Gracias por estos minutos. Muchas gracias por la oportunidad, un abrazo fuerte a la distancia, y sobre todo estoy a la orden para cualquier otra ocasión. Muchísimas gracias. 6:18 minutos en Venezuela. Nueva denuncia de uso de la justicia con fines políticos. En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, la ONG Acceso a la Justicia documentó que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha emitido al menos 105 sentencias contra diputados de la Asamblea Nacional por delitos que no existieron. La representación de la organización, o la representante Laura Loza, asegura que en esa sentencias en plural, hubo ausencia de comisión de verdaderos delitos y de pruebas, juicios que adolecen del debido proceso. Y agrega que existen fundamentos jurídicos que se repiten en todos los casos sin base legal válida. En Venezuela se considera, el gobierno considera que lo que diga la CIDH o cualquier organismo internacional no tiene validez. Eso lo ha dicho en sus sentencias el propio Tribunal Supremo de Justicia, a pesar de que la Constitución dice exactamente lo contrario y que Venezuela ha sido parte de esos tratados. Es cierto también que se ha ido retirando. Entonces, lo que le pedimos a la CIDH que trabaje conjuntamente con la Alta Comisionada de Derechos Humanos, porque lo que sí decía siempre Venezuela era que la ONU sí era el órgano válido, no el sistema interamericano, que estaba de alguna manera políticamente intervenido por la oposición. Entonces, si le hacen caso a la ONU, supuestamente, lo que hemos visto que tampoco es verdad, pues que trabajen con ella, y además que trabajen con la Corte Penal Internacional, donde hay una averiguación abierta. A esta audiencia asistió Beatriz Borges, directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz, y está con nosotros en este momento. Señora Borges, gracias por acompañarnos. Hola, feliz tardes a todos y a todas. Igualmente para usted. ¿Podemos hablar de un patrón de actuación dentro de la justicia venezolana? ¿Fue eso lo que se intentó o se demostró hoy en estas audiencias? Así es, el día de hoy se celebraron, o dentro del marco de la celebración del periodo 173 de las audiencias de la Comisión Interamericana,
se realizaron 2 audiencias sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, y una de ellas fue relativa a la persecución política, donde varias organizaciones de la sociedad civil venezolana expusimos la relación de persecución política con la violación agravada de los derechos humanos. En el caso de CEPAS, nosotros planteamos y venimos documentando desde 2014 patrones de persecución política, es decir, no son casos aislados, son actuaciones del gobierno con una política de Estado de perseguir y anular a la disidencia, que se aplica a líderes políticos, pero también se aplica a defensores, a estudiantes, a líderes gremiales, a cualquier persona que disienta o ejerza sus derechos en Venezuela. Y en ese sentido, esas políticas de persecución en el tiempo se han ido agravando, configurándose en concomitantes con diferentes acciones que han pasado desde detenciones arbitrarias, aperturas de procedimientos legales con desapariciones forzadas, torturas, hasta muerte en custodias, como el caso de Fernando Albán o el capitán Acosta Arévalo. Y estos patrones de persecución son aplicados de forma sistemática a la población disidente en Venezuela. Y específicamente, como lo planteaba, el sistema de justicia ha sido uno de los poderes, uno de los brazos ejecutores de esos patrones de persecución mediante un sofisticado ensamblaje de anulación a toda la disidencia, utilizando los organismos del Estado para efectuar estos patrones. Y parte de lo que quisimos también asentar en esta audiencia tuvo que ver con el alarma que se produce sobre la persecución al último bastión de la democracia y de la institucionalidad en Venezuela, como lo es la Asamblea Nacional. ¿Cuál fue la reacción a estos planteamientos? Bueno, tanto la Comisión Interamericana como el Sistema de Naciones Unidas, órganos de protección de los derechos humanos, conocen esta situación, están muy preocupados y por eso concedieron este espacio para actualizar la información. O sea, cabe explicar que esto no es una situación nueva ni que es por primera vez que se denuncia, y además ya ha estado reflejado en los informes tanto de la Comisión Interamericana como del Alto Comisionado. Sin embargo, hay una gran preocupación por la situación de persecución en un entorno donde no hay institucionalidad, donde no hay capacidad de protección, y donde pues los venezolanos y las venezolanas estamos luchando por la recuperación de la democracia en un contexto sin institucionalidad, y donde la persecución lo que tiene como finalidad es la generación de la desmovilización y del miedo, con el único fin de la permanencia en el poder de quienes hoy detentan el poder, el control de las instituciones en Venezuela. Entonces, esa preocupación de la Comisión Interamericana se traduce en que hoy hicieron anuncios importantes en cuanto a mecanismos que se están generando desde la Comisión Interamericana para proteger no solamente el tema de persecución, sino el tema general de derechos humanos en Venezuela. Uno de los anuncios que se hizo tuvo que ver con la generación de un mecanismo especial de seguimiento, como el que ha realizado con Nicaragua, que se llama MESEVE, que habla de poder darle seguimiento y monitoreo cercano a la situación de Venezuela, y también se realizó el anuncio de la posibilidad o de la acción de la Comisión Interamericana a hacer informes especiales, uno relativo a la situación de derechos humanos de Venezuela y otro relativo a la situación de la crisis de movilidad humana. Pues quiero agradecer a Beatriz Borges, directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz, por estar con nosotros en la tarde de hoy y compartir esta síntesis de lo que ocurría en estas audiencias en la capital de los Estados Unidos, en Washington. Muy buena tarde para usted. Gracias, feliz tarde. Igualmente, gracias por acompañarnos. Son las 6:25 hora costa este en los Estados Unidos. En la primera parte del programa compartimos las denuncias del presidente Duque en relación a la presencia del terrorismo internacional en Venezuela. A propósito del tema, diputados a la Asamblea Nacional y representantes de la organización Fundaredes aseguran desde Caracas que la guerrilla colombiana habría penetrado en más de 300 colegios en todo el país. Señalan que al menos 20.000 niños han sido reclutados por estos grupos irregulares. Este es un informe de Oliver Fernández.
Las FARC y el ELN estarían reclutando a niños y adolescentes en 17 estados del país, incluso en colegios de la capital, Caracas. Porque se llevan los niños, los preparan con ejercicios militares y no les permiten estudiar. Pero lo más grave es que después vienen y presionan al director para que los profesores lo promuevan de un año a un año sin tener los conocimientos. Porque no solamente es en los países, en los estados fronterizos, sino aquí mismo en Caracas, en Petare, en Miranda, en Lara. Para captar a los menores, supuestamente juegan con sus necesidades de la manera más perversa. Entregando regalos. ¿Qué niño después de que le entregan un regalo no lo ve con agradecimiento, no lo ve con gratitud, no lo ve con reconocimiento, no lo ve además con admiración? De la manera más perversa, de la manera más incluso sádica. La guerrilla habría llegado a más de 300 colegios, alcanzando a más de 20.000 niños. Los estados fronterizos son los más afectados. Inclusive, una persona que dio su nombre hoy abandonó el país y le quitaron su casa. No le dieron la oportunidad ni siquiera de vender su casa y su pequeña finca, que era el sostén en un estado, en una comunidad del estado Amazonas, donde obligaron a los familiares grupos guerrilleros a que venían a abandonar porque venían represalias por haber denunciado ellos ante esta comisión que habían reclutado una hija. Así está distribuida las FARC en Venezuela. La FARC está presente Zulia, Táchira, Barinas, Apure, Guárico, Carabobo, Aragua, Caracas, Monagas del Tamacuro, Bolívar y Amazonas. Este es el mapa de la FARC en territorio venezolano. Auspiciada y apoyada por quienes hoy ostentan el poder. A esta grave denuncia se le suma la crisis económica y migratoria que ha provocado la deserción escolar que supera 70%. Tenían que inscribir 8 millones de niños y se inscribieron apenas 3.5, se inscribieron. Por eso no hay garantía de que esos vayan a iniciar las clases. Aunque el régimen trate de decir que se inició el año escolar, no pueden tampar el sol con un dedo. La destrucción total del talento humano también se ve reflejada en la educación. 553.000 que eran los docentes, tanto de público como privado, para el año 2016, hoy tenemos cerca de 290.000 profesores nada más. 70% de los colegios venezolanos no están en condiciones de albergar a los niños y adolescentes. Además, 35% de los maestros se han ido del país. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias a Oliver Fernández por la información. Pausa en el programa de hoy. No les despido esta parte del programa sin invitarlos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube. Tienen la dirección en pantalla. Todo el contenido multimedia, entrevistas, reportajes y sobre todo la señal en vivo de nuestro canal. Recuerden, conéctese a la información, conéctese a NTN 24. Hacemos una pausa y al volver, información sobre México. ¿Hay desabastecimiento de medicinas en México? Es el tema en la próxima parte. Ya hablamos con más en la tarde de hoy. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció el desabastecimiento de medicinas para pacientes con cáncer en el hospital infantil. El mandatario en las últimas semanas aseguró en varias ocasiones que no había falta de medicamentos y que solo se trataba de una campaña de la farmacéutica. Sin embargo, finalmente reconoció que la empresa encargada de abastecer el medicamento dejó de producirlo. Ahora ordenó importar los insumos. Para hablar de esto, nos acompaña Carlos Castro, él es presidente ejecutivo de la Asociación ALE y presidente de Pacientes de Corazón. Señor Castro, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, a tus órdenes. Hay versiones encontradas en México. Le pregunto, ¿hay desabastecimiento de medicamentos contra el cáncer? Pues no nomás contra el cáncer, contra muchas patologías. Estamos viviendo una transición en todo nuestro sistema de abastecimientos de medicamentos, que esta transición es la que está provocando este desabasto que hay, no nomás de cáncer, sino de muchos medicamentos. Y todo derivado a una decisión que lo podemos ver desde el punto de vista afortunado, ¿no? De combatir la corrupción. Pero eso a nosotros como pacientes, pues no nos está satisfaciendo. ¿Por qué? Porque mientras se combate la corrupción, el único que está en el medio de esto es el paciente.
Y qué bueno que combata la corrupción, pero no a costa del desabasto de medicinas o de la atención de los servicios de salud públicos para nosotros los pacientes. Entonces sí hay un desabasto. Qué bueno que resolvieron el problema de cáncer de los niños, pero este es un solo medicamento, Es un solo medicamento. Yo quisiera preguntar a nuestras autoridades qué van a hacer con los otros medicamentos, con los medicamentos para control de diabetes, con los medicamentos de inmunosupresores para los pacientes trasplantados, para los otros tipos de cáncer. Entonces, todas estas preguntas que nosotros hacemos desde la visión del paciente son las que todavía no tenemos respuesta. ¿Por qué? Porque siguen enfrascados en un diálogo de que si compramos o no compramos. Quieren modificar todo lo referente a lo que se hacía en el pasado, y qué bueno si había vicios de corrupción, pero ahorita están estudiando un compendio de medicamentos e insumos que no sabemos cuál va a ser el contenido de ese compendio, y no sabemos si en ese compendio van a estar muchos de los medicamentos que muchos de los pacientes que estamos dependiendo de los servicios de salud del Estado vamos a tener o no. Entonces, esto es lo que nosotros realmente sentimos que no nos toman en cuenta. Porque sí, están tratando de combatir la corrupción. Claro, pero podía hacerse en paralelo, es decir, podía hacerse una investigación, se podía conversar, pero sin suspender o sin hacer aquello que afecte la distribución de medicamentos, finalmente, como usted dice, para no afectar a los pacientes. Definitivamente, esa es la gran pregunta que hacemos, y desgraciadamente no tenemos respuesta. Ahora, yo le quiero preguntar, ¿esto es una guerra entre las farmacéuticas y el gobierno? ¿Hay o se puede hablar de abuso de las farmacéuticas? ¿O es el nuevo gobierno que ha recortado recursos para el tratamiento de los enfermos? Son las dos cosas, ¿no? Son las dos cosas. Definitivamente el señor presidente de la República prometió que él iba a aumentar en un 1% del PIB el gasto en salud. Quiere decir esto que iba a invertir 200,000 millones de pesos adicionales de lo que se invertía en el pasado. Y sin embargo, es totalmente contrario, porque no solamente no hubo aumento, sino que hubo recortes. Entonces, aquí ya estamos con una primera promesa incumplida. ¿Por qué? Porque no se aumentó el presupuesto en salud, sino que hubo recortes en salud. Y lo que es más triste, hubo un subejercicio en el 2019 de los recursos que se aportaban a los servicios de salud. En cuanto a la guerra entre las farmacéuticas y el gobierno, pues eso no me compete a mí juzgar. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente es algo que se tiene que aceptar. Hay un proveedor y hay un comprador. El proveedor es el que nos da a nosotros como pacientes los medicamentos que necesitamos, y el comprador es el gobierno. Esa es una negociación que tienen que llevar, tienen que llevar a cabo. Si hubo corrupción en el pasado, soy el primero que va a apoyar todas las medidas por todos los abusos que hubo. Claro. Pero si no los hubo, que en esta guerra o en esta lucha de vencidas, como dijo el presidente, pues se están llevando entre la cola a nosotros, los pacientes. Exacto, señor Castro, pero fíjese, hemos visto imágenes, por ejemplo, de niños que suplican al presidente que designe recursos para salvar sus vidas. Usted lo refiere, los pacientes en el centro, que son los más importantes. Y ya hay mucha gente preguntándose, ¿eso no es una prioridad para las autoridades, la salud? No es prioritario, no es. A pesar de que por primera vez recibimos esperanzas de que la salud iba a ser prioritario en este nuevo gobierno, pues las acciones nos están demostrando de que no es prioritario, no está siendo prioritario. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el número uno es el presupuesto, no solamente no se aumentó,
sino que bajó. Número 2, quieren modificar todas las reglas de operación en cuanto al abasto de medicamentos, y esto está en un proceso lento, en el que el único que sufre es el paciente. El tercer punto, el regulador sanitario, que es el que autoriza la calidad y la eficacia de los medicamentos, pues ha tomado la decisión de congelar todo mientras se estudia lo que sucede. ¿Y quién es el que sufre? El desabasto de los medicamentos. Número 4, se va a reformar todo lo referente a la financiación que tenía el Seguro Popular para la población abierta, para la que no es derechohabiente de los servicios de seguridad social, y van a crear un Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Claro. Pero entonces todo esto quiere decir que mientras se discute en el Congreso las reformas a la Ley General de Salud, pues no tenemos Seguro Popular y por lo tanto la población abierta, que entre paréntesis es la más vulnerable, es la más pobre, es la más necesitada, claro. Pues es la que más está sufriendo las indefiniciones, las omisiones y la falta de decisión. Claro. ¿Por qué? Porque todo esto lo pudieron haber hecho de una manera gradual, de una manera transitoria gradual. Claro. Pero no, cortan y ahí veremos. Claro. Entonces, esto es lo que no se vale. Se podía haber hecho, pero teniendo al paciente en el centro. Señor Castro, gracias por acompañarnos en NTN 24. Muchísimas gracias por esta conversación y sigo a sus órdenes. Y gracias a ustedes por estar en la tarde de hoy y por acompañarnos siempre en el programa. Gracias por estar allí. Acompáñennos además en nuestras plataformas, se los digo siempre, en nuestras plataformas digitales donde podemos encontrarnos. Twitter, Instagram, nuestro canal en YouTube y nuestra página web para estar siempre enterado. Mañana a la misma hora para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. Muy buena tarde.